Ahí está cargando. Ya. Sí. Buenas tardes con todos. Estamos aquí en un nuevo podcast con el doctor Luis Arrocha Mariño, Mayhualida Méndez y yo, Diana Gine, y vamos a hablar acerca de las 3 leyes de Newton y la conexión que tiene con Neurocódex. Sí, bueno, esto digamos que es una idea un poco a lo mejor provocadora, ¿no? En el sentido de que Newton marcó un momento histórico muy importante en el sentido de que con sus 3 famosas leyes de la mecánica física, ¿verdad? La ley de la inercia, la ley de la aceleración y la ley de la acción-reacción, sentó las bases matemáticas y las bases físicas de, yo diría, el comportamiento tecnológico que dio origen bueno, a la gran cantidad de máquinas, de desarrollo tecnológico hasta la llegada del siglo XX, ¿no? Que con la teoría de la relatividad y la teoría de la cuántica, sí se enriqueció enormemente ese enfoque, ¿no? Sería como una segunda gran revolución en el mundo para conocer cómo es que son las reglas de juego de la naturaleza, ¿no? Nosotros, trabajando en Neurocode, en las conversaciones con distintos profesionales, estudiosos, filósofos, físicos, matemáticos, diseñadores, etcétera, etcétera, un poco también identificamos como 3 grandes leyes de lo que es el comportamiento de la vida en general, ¿no? Comportamiento de la vida en general que afecta profundamente nuestro comportamiento humano tan variado, tan pluripotencial, ¿no? Porque si algo tenemos los humanos es nuestra capacidad de acciones específicas muy variadas y muy distintas, ¿no? De unos a otros y tal. Pero hay 3 principios que nos llaman la atención, que se cumplen en todos nuestros movimientos y que se cumplen en todo nuestro desempeño, ¿no? Que son, en primer lugar, lo que podríamos llamar, lo podemos llamar como las 3 leyes principales de las formas de la naturaleza, de las distintas formas en que se expresa la naturaleza. La primera, el movimiento, la ley del movimiento, es decir, todo está en cambio permanente. Por supuesto, aquí hay una distinción importante entre lo inanimado y lo animado. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, los objetos inanimados, como puede ser esta taza, requieren, como lo plantea también Newton, la intervención de una fuerza externa para que pueda moverse, ¿no? Pero esa fuerza externa forma parte del conjunto, del complejo en donde se encuentra esta taza, ¿no? Podríamos decir esa idea de totalidad como marco fundamental para cada una de estas leyes, ¿no? En el caso de los seres animados, los seres vivos, tenemos que nosotros almacenamos la energía que viene de fuera, la almacenamos en nuestros códigos genéticos, lo almacenamos en nuestras mitocondrias y eso es lo que hace que tengamos cierta autonomía de desempeño, cierta autonomía de movimiento y ese movimiento contempla tanto lo que puede ser movimiento físico como tal, como el movimiento mental. De hecho, nuestra mente está en continuo procesar de información, como por ejemplo el corazón está en continuo latir, ¿no? Después tenemos una segunda ley o un segundo principio interesante, que es la idea de interacción. La idea de que interactuamos, los distintos cuerpos y los seres humanos, interactuamos entre nosotros con gran intensidad. Y que esa interacción
junto con ese movimiento, produce la tercera ley o principio, que sería el de la transformación. No somos el mismo a cada momento, ¿no? Nos vamos transformando. Esto es una evidencia, por ejemplo, de cómo nos vamos transformando, ¿verdad? Estamos en ese cambio que originalmente es casi autónomo, después gracias a la interacción se convierte en una transformación mucho más intensa, ¿no? En días atrás, por ejemplo, hablaba con unas señoras allí, estábamos conversando y hablábamos de la muerte. Y estábamos hablando de qué le gustaría a cada uno de nosotros que hiciesen con nuestro cuerpo. Y ellas conversaban acerca de lo que parece que es como una especie de tendencia o moda, no lo sé bien si será solo moda o será una tendencia que se quede, que es que lo cultiven a uno, lo siembren, ¿no? Mediante un proceso de cremación, después de esa ceniza, se ponen en un pote donde se siembra un árbol, una matica, un árbol y tal. Y entonces tú tienes ahí ¿cómo se llama? Tienes tu ser querido, por ejemplo, en la casa, en un bonsái, en una mata de mango o cualquier cosa de esa, ¿no? Entonces, fíjate que allí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros también nos transformamos, nosotros volvemos a la naturaleza, aquello de recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir, ¿no? Que fuimos originalmente polvo y volvemos al polvo, ¿no? Esa transmutación es como el tercer principio o tercera ley, que si nosotros seguimos eso en nuestra cotidianidad, nos permite una enorme posibilidad de hacer cosas creativas, distintas, generativas, como muchas veces, por ejemplo, le decimos a los cochí o a los pacientes, ¿no? Que tengas una idea nueva cada día, ¿no? Genera una idea nueva cada día. ¿No? Es decir, mantente vivo. Mantenerse vivo es mantenerse en movimiento, interactuando y transformándose, ¿no? Entonces, esos principios lo estamos utilizando como una guía de comportamiento, en lugar de la vieja conseja de que yo soy de determinada manera, yo no puedo cambiar ni quiero cambiar, sino que quiero ser el mismo o ser como fui educado, como fui en un momento dado entrenado, ¿no? Cuando eso está lejos de la vida, que es que cada generación va abriendo nuevas puertas en ese continuo evolucionar. Entonces, si nosotros tenemos eso en mente, podemos ir construyendo cosas interesantes, así como, bueno, como hemos utilizado en Neurocodes la idea del Lego, ¿no? El Lego como un continuo proceso de modificaciones dependiendo de lo que la experiencia también nos va brindando o nos va brindando nuestro deseo y nuestra intención. Entonces me gustaría que comentáramos esta idea de estos tres principios como guías para incrementar o potenciar nuestras posibilidades de acompañarnos, apoyarnos, ayudarnos y asistirnos en esta hoja de ruta de Neurocodes. Yo lo que veo acá, por ejemplo, lo que hizo Newton, ¿no? Él llegó a esas leyes porque se volvió observador, porque actuamos en automáticos, ¿no? En natural y espontáneo. En cambio, él se puso a observar y mira todo lo que él descubrió, lo que hace la percepción, pero la percepción guiada y con propósito. Entonces, yo veo que de Newton conviene aprender eso. Y por eso llegó a estas leyes, por eso vio que, cónchale, había algo más que lo espontáneo. Y conviene entrenarse
en esa observación. La observación creo que es la base de todo esto para darse cuenta, caer en cuenta. ¿Y cuántas veces observamos esas leyes? Yo, por ejemplo, me voy a poner como propósito ver en mi vida cuando está en la ley, cuando estoy en ley de movimiento, cuando es interacción, transformación, para caer en cuenta y hacerlo más consciente. Eso es lo que a mí me llama la atención de este trabajo, ¿no? Sí, fíjate que en esta historia, que algunos dicen que es fabulada, otros dicen que Newton sí lo planteó en un momento dado, de la manzana, ¿no? La idea de la manzana. Eso ocurre en un momento en que hay una epidemia muy, muy importante en Inglaterra, en Londres, y él se va al sitio de sus padres, se va al pueblo para aislarse, para evitar el contagio. Y ahí es donde surge esta idea de que estando debajo de un manzano, pensando, porque fueron 3 años que él pasó allí elaborando estas leyes y a la vez sin oficio. Pues. O sea, únicamente, como dices tú, focalizado en eso, que es la idea de que cuando cae la manzana, o bien que le cayó encima, o bien que cayó frente a él se hace la pregunta importante, ¿no? La gran pregunta. A partir de la observación se hace una pregunta, ¿sí? Que es, si cae la manzana, ¿por qué no cae la luna? ¿No? Entonces es interesante porque entonces empieza a estudiar el comportamiento de los astros, ¿no? Siguiendo ese patrón, esa regla de comportamiento, ¿no? Entonces, esa regla de comportamiento es lo que lo lleva a ir deduciendo cuál es el mecanismo de atracción, rechazo, los movimientos y a calcularlos, ¿no? Que quizás es lo más grande de todo eso, poderlo calcular. Entonces, cuando nosotros, como dices tú, Maigualida, ponemos nuestra atención en esos 3 principios, movimiento, interacción, transformación, pensamos precisamente, ok, ¿cómo me estoy moviendo? ¿Cómo estoy moviendo mis pensamientos? ¿Cómo estoy moviendo mis emociones? ¿Cómo estoy moviendo mis sentimientos? ¿Cómo estoy moviendo mis acciones? ¿No? Y cómo estoy interactuando internamente, como pudiera ser una interacción, o cómo interactúan mis sentimientos con mis emociones. ¿Sí? Y a la vez hacia afuera también. ¿Cómo interactúo yo con mis compañeros, con mi vecino, con mi pareja, con mis amigos, con los hijos, con los padres, ¿no? Y cómo esas interacciones, por feedback, por cibernética, terminan devolviendo un crecimiento, una transformación. Entonces creo que puede ser muy útil este tipo de análisis, partiendo deductivamente, tal cual como lo hizo Newton, partiendo deductivamente de los principios que nos lleven a sacar conclusiones que podamos poner a prueba en la práctica, ¿no? Sí, a mí lo que me llamó la atención también era de cómo Neurocodex puede tomar estas leyes de Newton y llevarlo a otros planos, ¿no? Porque, por ejemplo, a todos nos hablaron en el colegio acerca de Newton y las leyes y la física y demás. Entonces nos dan una perspectiva, desde la educación nos han dado una perspectiva más técnica, no tan aplicable a nuestra cotidianidad y no tan aplicable, no nos explicaron, por ejemplo, en mi caso, cómo podemos esto aplicar a problemas cotidianos que nosotros tenemos. Como dices tú, por ejemplo, en Neurocodex, cómo están interactuando mis emociones, mis sentimientos, porque eso también es física y eso también es Newton. Cómo yo estoy interactuando con mi propio interior y con el afuera. Entonces, a mí me parece genial lo que hace esta metodología, el hecho de que si nosotros aplicamos estas mismas 3 leyes de Newton, viendo ya desde la historia
desde su vida, ¿no? Que era una persona no tan sociable, se puede decir. Entonces, que se encerraba, él estudiaba, era muy observador, como dijo Maiwa, y llega a descubrir esto, pero él pensaba solo en el mundo físico y solo en el universo, ¿no? En las leyes que quería descubrir del universo. Pero en nuestro universo interior, yo creo que también ahí faltaba una mirada para nosotros tener un mejor camino, ¿no? Es decir, ahora que estamos ahora en sociedad, tenemos esto de las redes sociales también y cada vez se van haciendo, van sumándose más mundos o más dimensiones que hace que la mayoría de personas no nos demos cuenta o no conectemos cómo la física sí puede a mí ayudarme a mejorar mi vida en el aspecto sentimental, por ejemplo, o en el aspecto emocional. Entonces, Sí. a mí me parece eso genial. Sí. Sí. Y eso lo conecto porque precisamente buscando esos universales del comportamiento en general, del comportamiento humano, que después, que fue como se inició Neurocode, pero que trasvasó esa frontera en el sentido de que parece que las reglas que nos rigen a nosotros son las mismas reglas que rigen todo. ¿Mm? Aunque nosotros tengamos ciertas particularidades que le ponen apellido, ¿no? Entonces, es la conexión con lo que hemos llamado la Torre de Babel del conocimiento, donde, por ejemplo, la física, que es la base de todo cuanto ocurre, ¿verdad? Bueno, la estudiamos como una cosa aparte de la vida cotidiana. ¿Verdad? Las leyes de Newton se están cumpliendo todo el tiempo, ¿no? Es decir, en todo lo que nosotros hacemos están presentes las leyes de Newton. Lo que pasa es que no lo conectamos con lo que nos enseñan en la escuela, que es la aproximación intelectual a esas reglas, ¿no? Por eso es que decimos que una ciencia que no conecte con la cotidianidad no es una verdadera ciencia, porque la ciencia es precisamente el estudio de lo cotidiano, el estudio de lo que acaece, de lo que acontece, y de buscar como las reglas de juego que están detrás de eso que acontece, ¿no? Y Luis, y veo que estas reglas se cumplen en los 4 mundos donde operamos, ¿no? En el mundo material, social, espiritual y mental, ¿no? Ahorita estoy viendo que en esos 4 mundos están estas leyes, ¿no? La ley de movimiento, la ley de interacción y de transformación. Qué casualidad que en esos 4 mundos estén ellas. Mira, y eso lo da Exacto. la observación. Claro, por eso es que decimos, bueno, son unas reglas de juego que están detrás de las otras subreglas de juego, ¿no? O puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el comportamiento de los seres animados y de los seres inanimados. Y dentro de los seres animados, por ejemplo, la diferencia entre los vegetales y los animales. Y entre los animales, la diferencia entre los mamíferos, los peces, las aves. Y entre los mamíferos, la diferencia entre nosotros, por ejemplo, y el gorila, ¿no? Pero que detrás de todo eso hay unas reglas universales de comportamiento que siempre se están cumpliendo y que por lo tanto nosotros la podemos aprovechar conscientemente para vivir mejor. Fíjate que de hecho, por ejemplo, nosotros el principio de la inercia lo estamos utilizando constantemente. Cuando caminamos, cuando nos sentamos y nos paramos, ¿no? El principio de acción y reacción. Cuando yo tomo, por ejemplo, un boli en la mano, estoy aplicando ese principio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el hacer conciencia de eso es lo que nos brinda la oportunidad de vivir mejor, de crear tecnología que nos sea útil para la cotidianidad, que es el empeño que tenemos con Neurocode. Y que se facilita en la medida en que nosotros ponemos a interactuar ese conocimiento que está disperso.
Fíjense que digamos esto, en la idea de la Torre Babel, que está en la Biblia, ¿verdad? La idea de la Torre Babel que es que Dios evita que los hombres lleguen a tener el mismo poder que Él, simplemente poniéndolos a hablar diferente. Al ponerlos a hablar diferente no pueden acordar, y al no poder acordar no pueden construir. Entonces, una secuencia, yo diría, muy inteligente de limitarles las posibilidades a los humanos, ¿no? Y cuando señala, digamos, las condiciones para vivir en el Edén, Adán y Eva le dice, no han de comer del fruto del árbol del conocimiento, porque en la medida que tengan conocimiento, van a perder la ingenuidad, van a perder la inocencia, se van a confundir y no van a tomar la vida tal como es, ¿no? Como la toma, por ejemplo, un gato o un perro o cualquiera, ¿no? Claro, ahí estaba obviado que el proceso interactivo, por ejemplo, es el que va construyendo nuestras posibilidades del cerebro, al menos de los mamíferos, y bueno, ahora hay la sospecha de que la gran mayoría de los animales sí tienen un cierto grado de conciencia y un cierto grado de aprendizaje para poder llegar a dominar la vida, ¿no? Por eso es que se dice que ya no podemos vivir inocentemente, ¿no? Y Exactamente. mientras más conozca de cómo funcionamos en todos nuestros sentidos, por eso, y al conocer estas leyes, nuestra vida se va a hacer más plena, porque ya sabemos cómo funcionamos, cómo se operó, y eso es lo que ha permitido también que vayamos evolucionando y transformándonos, ¿no? Y todo esto es para una transformación. Esas leyes están, no es para quedarse en un solo sitio, sino para seguir mejorando y mejorando y mejorando. Exactamente. Y convertirlo, por ejemplo, en instrumentos de educación, de coaching, de terapia, que nos facilite también el poder disfrutar más de la vida y el poder vivirlo de una manera más intensa, con más energía, con más bienestar, con más soltura, ¿no? Sí. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que alguna vez tú dijiste, que nos convenía a todos vivir con ciencia y con conciencia, o sea, conciencia y con conciencia. Y me estaba acordando, sí, me Sí, estaba sí. acordando, ajá, de Leonardo da Vinci, como a mí me gusta la pintura, y ahí me había enterado alguna vez de que, bueno, ahí leído que Da Vinci hasta el último día de su existencia tenía él un ayudante, y que él le comentaba, ¿no? Mientras él estaba agonizando, estaba muriendo, él decía que anote su ayudante, que decía, estoy sintiendo esto, estoy viendo esto, estoy escuchando esto, y entonces ese amor por el conocimiento, por saber, ese apasionamiento por conocer, ¿no? Por la ciencia mismo, hizo que Leonardo da Vinci también tuviera, o sea, un impacto muy grande, ¿no? Hasta ahora, aquí en el mundo. Sí, sí. Uh-huh. Y como dice Richard Dawkins, ¿no? Que la ciencia funciona, la ciencia funciona. Entonces, ¿cuál es su grandeza? Que si nosotros la sabemos utilizar, nos va mejor en la vida. Ahora, claro, lo que ocurre también es que como desarrollamos sistemas de creencia, desarrollamos un sistema de creencia donde la escuela se convirtió en algo aburrido, en algo indeseable, el estudio en algo incómodo, que no nos divierte, que no nos proporciona disfrute y placer, sino que la mayoría de la gente lo ha conectado con una cosa de obligación y tal. Pero, por ejemplo, yo todos los científicos, los artistas, los intelectuales que conozco, disfrutan muchísimo del conocimiento. O sea, lo disfrutan, lo gozan.
aquella versión del científico como un tipo aburrido, obstinado, aislado, malhumorado, como era, por ejemplo, Newton. Yo creo que Newton, cuando elaboraba todas esas ecuaciones y toda esa serie de cosas, era cuando se sentía mejor, ¿no? Por eso es que era más bien amante de un trabajo introspectivo, solitario en la creación, pero público en el compartirlo, ¿no? Luis, yo lo que veo también ahí que Newton, por ejemplo, la curiosidad, la observación, la tenía full operativa Sí, para ver eso, ir más allá, ¿no? Ver más allá. Ese señor, esas herramientas, bueno, tenía dominio experto. sí, sí, sí. Y es una cosa La búsqueda que constante, ¿no? La búsqueda constante, sí, un principio Constante. importante, ¿no? Sí, y me acuerdo alguna vez también de haber visto, también había este programa que es Cosmos, que habla de la ciencia Ah, también, y ahí hablaba de Newton, y ahí decía, ¿no? Que de un pequeño librito, no me acuerdo el nombre del libro, pero creo que era la teoría, algo así, de un pequeño librito se había encerrado en esta epidemia que tú comentaste, y que de ahí, o sea, era un gran genio que de ese librito sacó una gran teoría que realmente revolucionó el mundo, ¿no? Cambió claro. el mundo. Uh-huh. Cambió el mundo completamente, cambió el mundo completamente. Así Sí, es, sí. sí. Luis y Dianita, no sé, yo les propongo algo. ¿Qué ejercicio para poner esta técnica en operativa en nosotros podríamos hacer? Yo aquí voy a proponer algo, por ejemplo, la ley del movimiento, observar que a un pajarito, movimiento, observarlo, ¿no? Y ver mira, aquí la ley de movimiento se aplica por esto y esto y esto. Es como para hacerlo más consciente, para descubrir y la curiosidad, ¿no? Aquí se me Claro. ocurre eso. No sé qué Sí. opinan ustedes. Sí, fíjate que, por ejemplo, una cosa interesante que yo lo he puesto en práctica con pacientes y cochinos, que les digo, hágase 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué viene a continuación? O sea, si yo estoy ante una situación, suponte, una situación incómoda, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ¿y qué es lo que viene a continuación? ¿Y cuánto va a durar? ¿Mm? Ahora, si es una oportunidad, puedo decir, oye, ¿qué puede venir a continuación? ¿Cómo interactúo? Sería la segunda pregunta ya para pasar a la interacción. ¿Qué tengo que hacer para provocar una respuesta en otra persona, en el mundo? Por ejemplo, si yo voy a escribir, incluso yo voy a escribir y yo digo, bueno, me pregunto, ¿cómo tengo que mover mis manos si lo estoy escribiendo a lápiz ahora que hemos vuelto otra vez a la idea de utilizar el lápiz? ¿Cómo tengo que mover las manos para que ocurra mi interacción con el papel y en el papel quede marcado eso? O si estoy en una conversación con alguien, qué tengo que hacer para que la otra persona reaccione? Por ejemplo, si yo tomo en cuenta que las emociones se contagian, si yo voy con alegría y saludo a una persona con alegría, con afecto, con empatía, probablemente esa persona me va a responder igual, porque lo estoy contagiando. Entonces puedo, en un momento dado, por ejemplo, detener una pelea, evitar un conflicto de esa manera, sabiendo que estoy en interacción permanente. Y después, con la misma pregunta que va a venir a continuación, podemos ver la transformación que ocurre. Entonces, donde había un riesgo, por ejemplo, de un enfrentamiento, de repente surge una amistad. ¿Verdad? En el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, el arte de preguntarse, hacerse preguntas frente a la vida,
en lugar de una vez lanzar una propuesta en firme, sino más bien preguntarme, oye, ¿y qué viene a continuación? ¿Y esto cuánto va a durar? Y después de lo que venga a continuación, ¿en qué se va a transformar el mundo? ¿En qué me voy a transformar yo? ¿En qué se va a transformar otras personas? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a seguir pasando en ese proceso continuo de cambio, ¿no? Entonces, una buena idea es contar con preguntas, ¿no? Preguntas oportunas. Sí, Bueno, preguntas oportunas. Entonces, sí, entonces invitamos a todas las personas que nos vean a que apliquen estas 3 leyes de Newton, también conectado con Neurocodex en su cotidianidad. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, May, por compartir para todos vivir cada vez mejor, vivir en sociedad. Y también les invito a que dejen sus comentarios, las dudas que ustedes tengan y tal vez algún tema que ustedes quieran proponer para seguir con los podcasts. Eso también quería proponerles. Y para el próximo podcast, ¿de qué hablaríamos? O tal vez lo dejamos abierto. ok. No sé, vamos a ver qué nos proponen. Que nos propongan conversaciones o si, por ejemplo, queremos seguir cierto orden, pudiéramos en el próximo hablar del modelo estándar del diseño humano, que es como el modelo que aglutina estos principios de Neurocode, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, Luis. Entonces, nos despedimos. Bueno, nos despedimos como de costumbre. Un abrazo y seguimos. Y seguimos. Chao. Y seguimos.